ver, tenemos que entender lo que está pasando en el sector salud y para eso vamos a saltar un instante el 2019, momento en el que el gobierno de turno emitió un decreto de urgencia en el que obligaba a todas las farmacias y boticas a nivel nacional a vender medicamentos genéricos. Emitió una lista de medicamentos esenciales, los que más requieren los peruanos, y usted habrá visto que la diferencia entre comprar un medicamento genérico y comprar uno de marca donde sale ahí el laboratorio es bastante grande. Uno puede pagar 5, 10, 20 veces más el costo de el mismo medicamento. Y ahora las farmacias en este momento pueden decirle, solo tengo los de laboratorio y usted va a tener que pagar muchísimo más. Y eso porque este decreto que les comentaba se ha venido prorrogando. Durante la pandemia se ampliaron los medicamentos también. Pero, como es un decreto de urgencia, tiene que seguirse prorrogando, algo que no se ha hecho y que venció el 25 de febrero. La diferencia, como les decía, de precios es muchísima. Tenemos un cuadro para que usted vea algunos de los medicamentos y sobre todo la comparación. Por ejemplo, el paracetamol, un blister de 10, en genérico cuesta 1 sol y uno de marca le puede costar 5 soles. La metformina, un fármaco antidiabético, una caja de 100, 5 soles el genérico, versus 74,40. Fíjense, casi 70 soles más por este medicamento. El omeprazol, la caja de 30, 1 sol 20, la caja de 30, frente a 49 soles 50 que puede costarle el de marca. Es muchísima, muchísima la diferencia. La amoxicilina más ácido clavulánico, la unidad, ojo, una pastilla, 1 sol 46, si la compra en genérico. Pero si no, va a tener que pagar 6 soles 52. La quetiapina, que es un fármaco antisiólito, la caja le cuesta 30 soles, la caja de 30, perdón, le cuesta 67,40, es un medicamento caro. Pero encima, si no hay genéricos, porque ya no son obligadas las farmacias, va a tener que pagar 103 soles. La atorvastatina, la unidad 2 soles. Los de marca, 2 soles 70. El ibuprofeno, que lo utilizamos con bastante frecuencia para aliviar dolencias, 6 céntimos la unidad. Miren, 6 céntimos la unidad, el genérico, versus los de marca, 1 sol 28. Definitivamente, la diferencia es enorme. Es por eso que los peruanos optamos por comprar medicamentos genéricos, porque ese es el objetivo de este decreto de urgencia, que la medicina, la salud pública, que no es la más eficiente lamentablemente en el país, pueda acercarse más a la ciudadanía. Y eso es algo que hoy lamentablemente ha sido derogado. De hecho, desde el 25 de febrero, pero se ha puesto en conocimiento recientemente. ¿Qué dicen los peruanos frente a esta situación? Vamos a escucharlos. Ayuda mucho a las personas con los medicamentos genéricos, porque muchas personas no tienen para comprar algo caro. Por el nivel de economía, tienen que empezar en las personas que en realidad no tienen y necesitan. Pienso que una regulación debe ser equitativa para que también puedan tener acceso a las medicinas de buena calidad que tengan menor costo, ¿no? Si en caso son los mismos componentes, de alguna manera tiene que también darse una oferta que sea al alcance también del bolsillo de las personas, ¿no? El ciudadano de a pie, en realidad. Porque está al alcance del consumidor. Eso es la realidad por la cual consumo más que todo genéricos. Igual para mi hijita sí siempre trato de hacer un esfuerzo y lo que trato de hacer es comprar medicamentos de marca para ella, ¿no? Que no falte genérico, más bien eso nos debe apoyar a los congresos, los políticos, todos nos debe apoyar a ellos, más bien preocuparse, ¿no? Por estar de salud de todos los peruanos. Evidentemente, la afectación va a ser bastante grande. Nos acompaña en estudios esta noche el doctor Abel Salinas, exministro de Salud. ¿Cómo está? Buenas noches y bienvenido. Tatiana, un placer estar con ustedes esta noche. Y yo quisiera tal vez mencionar algo. La responsabilidad real de los medicamentos genéricos de calidad recae directamente en el Estado, recae directamente en la organización sanitaria, es decir, en el Ministerio de Salud, que tendría que tener la responsabilidad de que todos estos medicamentos genéricos y de calidad estén en todos los establecimientos públicos y que precisamente las personas que se atienden en los hospitales, que son las personas que sin duda son las que tienen menos recursos financieros, menos recursos económicos, puedan acceder y recoger ahí su medicamento y no tengan que cruzar la calle del hospital y buscar todas las farmacias o boticas para comprar el medicamento, a veces que no le dio el Estado, que le debió dar,
que sea por el seguro integral de salud o por el seguro que fuera, así fuera la seguridad social, tendría que recibirlo en el propio establecimiento y no tener que cruzar la calle y exponerse a qué cosas, a comprar tal vez lo más económico. Aunque por ahí en el reportaje veíamos un papá que decía, sí, pero yo hago el esfuerzo para comprar para mi hija uno de marca. Porque pero no todos pueden hacer el no esfuerzo. todos pueden hacerlo. Y la realidad es lo que usted dice, ¿no? Que lamentablemente el Estado no te da las medicinas y uno tiene que ir a la farmacia y buscarlas. Y si tiene un tratamiento largo o la economía no le favorece, ese decreto de urgencia por lo menos hacía que uno pueda exigir a los establecimientos de farmacias y boticas medicamentos más económicos. Claro, en el 2019, antes de la pandemia, salió la norma ante la incompetencia que existía del propio Estado de abastecer, cosa que no ha cambiado, el abastecimiento de medicinas. Hace pocas semanas, hace 2 o 3 domingos, el titular de un periódico de gran circulación nacional hablaba de desabastecimiento inminente en más del 60% de los establecimientos de salud o stock que ya prácticamente estaban al final o inclusive productos vencidos. En consecuencia, esa responsabilidad es ineludible del Estado y del Ministerio de Salud. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. El que existan medicamentos genéricos, y ahí viene otro problema. Medicamentos genéricos sí en las boticas, en las farmacias privadas, y estas tienen que ser de calidad. Y tienen que, recordemos que en aquel año, en el 2019, inclusive apareció una lista de algunos esenciales que el Ministerio tenía a través de la DIGEMIT que garantizar. Sin embargo, hay muy poquitos medicamentos, muchísimo menos que los esenciales, que tienen, por ejemplo, la aprobación de intercambiabilidad. Un poquito referirme al comentario de este papá, que dice, no, pues yo no me quiero arriesgar por con mi hija, prefiero comprar algo mejor, porque precisamente esa garantía tiene que darla el Estado, tiene que darle el Ministerio de Salud en este caso. Entonces no está ocurriendo ni una ni otra. Claro, que uno tenga la seguridad que los medicamentos genéricos que está comprando evidentemente responden a la misma calidad. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Porque usted es muy claro en señalar que esto es responsabilidad del Ministerio de Salud. En ese sentido, si la situación no ha cambiado desde el 2019, ¿por qué no se continúa prorrogando ese decreto? Exactamente, ahí hay que analizar con detenimiento qué es lo que ha pasado. ¿Se ha pasado, no se han dado cuenta o hay un tema deliberado de dejar esto otra vez al descubierto? En realidad, pero aún así, a pesar de que ahí hubiera una falta de gestión, como la que estamos viendo lamentablemente en muchos aspectos, en salud lo estamos viendo con el tema de vacunas. En diciembre, en enero estábamos con la discusión si las vacunas vencidas de COVID se podían poner o no. Y las estaban poniendo. Y las estaban poniendo, lo cual técnicamente, Tatiana, es posible utilizar un uso extendido bajo ciertos procedimientos. Pero no hubo buena comunicación pero ahí, no ¿no? hubo comunicación, Sí, fue terrible. sí. Y decirle a un ciudadano, oiga, firma el consentimiento porque le vamos a poner un medicamento vencido. Ya no, ¿quién va a querer ponerse eso? Pues? Y peor, al día siguiente, por si acaso ya no hay vacuna bivalente, pero ya llegó la monovalente, pero no para todos. Sí, no, la comunicación realmente, sobre todo del gobierno en general, pero el Ministerio de Salud es atroz. Ahora, previo a no ratificación del decreto, ha habido una reunión entre los integrantes del Colegio Químico Farmacéutico con el Ministerio de Salud y exponen varias razones para no solicitar la prórroga. Usted me dirá si son razones válidas o no. Por ejemplo, que el decreto era excepcional por la pandemia y que esta ya terminó. ¿Eso tiene algún sentido? Si eso se Realmente emitió fue antes de la pandemia. De acuerdo. De manera que no tiene nada que ver, todavía no sabíamos que había COVID. En pandemia se varió la lista, ¿no? Se incrementaron algunos medicamentos. Se aprovechó el decreto de urgencia, lo cual era viable porque estábamos en una situación de emergencia. Y que es algo que hoy también se podría hacer, se podrían ajustar los medicamentos. Claro, se podría mantener esa norma, que al final a veces uno piensa que a quién se está defendiendo. El privado no va a perder por eso, al contrario. Y además la mayor cantidad de medicamentos genéricos se generan, la receta, y se utilizan en el sector público. En consecuencia, a todas luces, ahí está el meollo del problema. Y lo que tenemos que hacer es buscar la forma que haya el medicamento en forma oportuna y de calidad. Y eso es algo que no está pasando en el Ministerio de Salud, lamentablemente. No se ha corregido en los últimos años esa situación para nada. Seguimos con compras rezagadas. Basta hacer un reportaje, visitar, por ejemplo, los almacenes de cualquier hospital, si quieren de Lima, un poco fuera de Lima, y van a encontrar los almacenes
llenos de medicamentos, algunos vencidos, mal almacenados, contaminados, etcétera, y ahí están, porque a nadie le interesa el tema del almacenamiento, si hay stock, no hay stock. O sea, no hay gestión, no hay gestión, no hay interés. que tendría que ser en tiempo real para saber, oiga, este medicamento está por vencerse, hay que movilizarlo, hay que ver dónde está faltando. Puede haber un establecimiento que esté con medicamentos vencidos o a punto de vencerse y el otro establecimiento no tenga nada y está cerca. Ya, claro. O sea, hay una falta de gestión enorme en el tema de medicamentos. Y claro, y el paciente va y le van a decir no hay medicinas. Exacto, y el gran responsable es el ciudadano. Entonces aquí sí hay que salir en defensa del ciudadano y debemos exigir no solamente la prórroga de esta norma, que ese es un paliativo, sino exigirle Exacto. al Estado que de una vez por todas asuma con responsabilidad la dación de medicamentos para todos los ciudadanos. Estoy de acuerdo que esto es un paliativo, pero que por lo menos venía ayudando en algo, ¿no? Ante la ineficiencia del Estado, del Ministerio de Salud, de poder otorgar las medicinas y sobre todo tener una primera atención eficaz, eso ayudaba en algo. Pero ahora ya no tenemos nada. Ya, ahora sí. Ya no tenemos Realmente nada. estamos en crisis. Estamos así de desprotegidos como estamos frente al dengue, así como estamos desprotegidos a enfermedades respiratorias, por ejemplo, virales que están ocurriendo. Todos los países dan alertas, todos hacen planes. Nosotros aparentemente vivimos en una nube donde no pasa nada. Ya. Muy extraño. Doctor Salinas, ¿considera usted que ese decreto debería prorrogarse, debería emitirse uno diferente? Sí, de ¿Qué debe hecho, hacer el gobierno? yo creo que hay que, temporalmente hay que extenderlo, pero naturalmente no abandono la idea de gestionar adecuadamente la dotación de medicamentos en el sector público. De acuerdo. Gracias por habernos acompañado esta Con noche. todo gusto. Doctor Salinas estuvo con nosotros y como les estaba